Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Clara. Te invito a ver y a leer una frase de Eduardo Josami de hace unos días que nos sorprendió a todos. La vemos y después charlamos sobre eso. ¿Cómo no? Veámosla. Después dijo, no, yo después dije que esto no sería bueno, pero ¿se equivocó de nombre o estamos exagerando o lo traicionó el subconsciente? Yo creo que en esa generación está todavía ese principio de Cámpora al gobierno, pero en el poder, sí, claro. El desplazamiento de Cámpora, apenas menos de 2 meses de estar en la gestión y la llegada finalmente de Perón. Pero es como celebrar el fracaso eso, porque terminó mal la historia esa, ¿o no? Muy mal. La verdad que conociendo un poco a Josami, es un intelectual claro. prestigioso, creo que fue un error conceptual, él pidió casi perdón. Yo creo que acá lo interesante de todas formas es cuál va a ser la fortaleza del liderazgo eventualmente si Scioli llega a la presidencia, con una figura como Zanini y con otras figuras que seguramente van a acompañar el plantel presidencial, algunos los mismos que están ahora, la procuradora Gil Carbó, el presidente del Banco Central y otras nuevas figuras, ¿no? Esa yo creo que es la clave. Que han dicho que yo me quedo, quieren quedarse ellos. Claro. ¿Cuál va a ser la autonomía real de Scioli? Es una contradicción porque el sistema es muy presidencialista, debería darle a Scioli la posibilidad de desarrollar su propio liderazgo, pero políticamente uno no sabe hasta qué punto eso puede ser posible. ¿Has visto en la historia argentina que ha registrado hechos realmente contradictorios, absurdos, un caso como este? Y sigue pasando. Y sigue pasando. ¿Y sigue pasando? ¿Has visto casos similares a estos? Es un sistema político muy disfuncional, muy disfuncional. Y yo creo que en los últimos años hemos visto un debilitamiento enorme de los partidos políticos que le ha dado realmente al sistema una imprevisibilidad enorme. De hecho, tenemos un partido político muy hegemónico, este peronismo, en esta conformación ahora kirchnerista, pero el resto del espectro se ha fragmentado y debilitado de una manera muy, muy profunda, y lo que te explica fundamentalmente esta situación casi de... Se denomina técnicamente una democracia no liberal o regímenes híbridos, que tienen prácticas democráticas porque estamos acá hablando, porque votamos de forma regular, existe formalmente la división de poderes, pero en la práctica todo esto está como degradado. Ninguno de estos aspectos fundamentales de la democracia funcionan como por lo menos deberían funcionar, o en algunos países efectivamente funcionan, o como dicen las reglas que deberían funcionar. Y yo creo que Argentina está en una circunstancia como esa. No es Rusia probablemente, no es Hungría, no es Venezuela, pero tampoco tiene una democracia consolidada y, digamos, día a día vemos síntomas de esa erosión, ¿no? Ahora, Santa Fe, por ejemplo, es un caso. Claro. No podemos contar los votos. No podemos contar los votos. ¿Esto favorecería, como algunos dicen, a Mauricio Macri, que él apuesta a la polarización o no? Qué pregunta. Mira, Clara, debería favorecerlo. Depende de lo que hace Macri con esta oportunidad. Claro. Si con este corrimiento de Scioli hacia el lado de la continuidad, con esta kirchnerización de Scioli hasta ahora tenía atributos más moderados, digamos. Era un político que estaba en el kirchnerismo, pero la gente como que no le creía que era kirchnerista, ¿no? Ahora, con las últimas declaraciones y abrazando la candidatura de Zanini, pierde algunos de esos atributos de moderación. Ese 20% que señalaba Alberto Fernández, o un poquito más, tal vez. Podemos discutir el número, pero hay un porcentaje importante de la ciudadanía que no estaba realmente consustanciado con el kirchnerismo y veía a Scioli un candidato votable. Para lograr que esa gente vote a la oposición hace falta tener un discurso apropiado, hace falta dar señales que uno quiere efectivamente seducir a ese electorado. Si uno enfatiza los atributos de cambio, en realidad se aleja también de ese electorado, que es un electorado más bien moderado, que hay cosas que le gusta a este gobierno. Yo coincido con Alberto Fernández, ese era el objetivo de Sergio Massa, la gran avenida del medio. Pero este Massa de hoy es un Massa desgastado y sin el volumen ni la capacidad, por lo menos hasta ahora hay que ver si reacciona, de seducir a un electorado que busca también gobernabilidad. Entonces, hipótesis contrafácticas. Mira, Clara, si la oposición se hubiera puesto de acuerdo, no ahora, sino a comienzo de este año, en el contexto post-Nisman,
Mauricio Macri, los líderes de oposición hubieran festejado el domingo pasado en Santa Fe, en Rosario y en Río Negro, porque Beretilne, que el gobernador en esa época estaba alineado con Massa. Entonces, hubiéramos llegado a esta instancia. Es como que repiten errores. Las experiencias no las capitalizan. Yo creo que lo que ocurre aquí es que muchas veces los líderes piensan en su futuro, en su propio liderazgo, y pierden la noción de que sin sistema democrático esos liderazgos se diluyen. Y mi impresión es que en el PRO estaba esta idea de que Massa podía competir en una primaria y ser eventualmente ganador. Frente a eso decidieron cerrarse, tratar de debilitarlo y llegar en una final polarizada con el Frente para la Victoria. Yo creo que lograron llegar en una final polarizada, lo que no estoy seguro que tengan la capacidad efectiva de competir con un partido de estas características. En Santa Fe se demostró que la capacidad de fiscalización es acotada. Te voy a hacer una pregunta muy poco ortodoxa y la manera de plantearla también. ¿El kirchnerismo es más vivo que la oposición? Juan B. Justo hablaba de la política criolla, ¿no? Hace más de 100 años. Sí. Y se refería a las mañas típicas que no son del kirchnerismo, del peronismo, son de la política criolla, son de los partidos que quieren gobernar, que hacen cualquier cosa para llegar al poder, incluso las que no tienen que hacer, ¿no? Eso lo hicieron los conservadores, después lo hicieron los radicales, después lo hicieron los peronistas y creo que también los socialistas. Esa es la paradoja de Juan B. Justo. Por lo menos cuando ves Santa Fe te da la sensación de que no todo fue tan transparente como a Juan B. Justo le hubiera gustado, ¿no? ¿Cuál es eso? Porque hasta estas horas se discutía si aceptaba o no, estaba envuelto en un gran misterio ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Vos sabés, Clara, que Randazzo tenía en Zanini su principal apoyo dentro del gobierno. Con lo cual, al estar Zanini como vicepresidente de Scioli, pierde no solamente probablemente la posibilidad de ser candidato a presidente, sino, digamos, su sistema de alianzas queda totalmente debilitado. Él había repetido muchas veces que no quería bajar a la gobernación, que era o ser presidente o irse a su casa. Yo jamás seré gobernador de Scioli presidente, dijo. Hay que ver si eso es una opción para él, porque acá la presidenta se reservó a sí misma una capacidad de decisión no menor, ¿no? Así que veremos cómo esto se ordena. Ser gobernador de la provincia es un cargo obviamente muy importante, sobre todo si no gana Scioli. ¿Quién es el jefe de peronismo en el caso de un triunfo de Macri o de la oposición? Entonces yo creo que, digamos, uno puede también pensar en esa hipótesis, porque la verdad que yo creo que al final del día la candidatura de Zanini lo debilita a Scioli electoralmente. Sergio, muchísimas gracias. Un placer, Bueno, continuamos con más invitados analizando esto, que insisto, creo que ha sido la noticia más importante, una de las más importantes en materia política de todo el 2015.